soy Gloria del Castillo Alemán, soy profesora investigadora de tiempo completo de aquí de la Flaxo, México, y básicamente mis temas de investigación son dos, ¿no? El análisis de políticas públicas como perspectiva teórica analítica, y mi referente empírico es las políticas educativas. Y básicamente la perspectiva analítica de política pública en la cual me adscribo es una perspectiva más amplia en donde se incorporan de manera articulada las dimensiones políticas y de política pública. Mira, esa pregunta es fundamental, y no toda la bibliografía de análisis de política pública hace esta distinción entre política pública y programas de política pública. Yo te diría que las políticas públicas hay muchas definiciones de política pública, así tanto como autores, pero hay elementos básicos de política pública. Básicamente se refieren a las decisiones y acciones que toman los gobiernos con el propósito de responder a la resolución de un problema público, ¿no? En este sentido son pautas que pueden ser tanto de corto, mediano y largo plazo, y también aparecen como distintos elementos en las políticas públicas. La política pública es como el gran horizonte hacia el cual se quiere llegar. Les pondría dos ejemplos. Por ejemplo, la política educativa en América Latina y en México tiene el gran propósito de aminorar los problemas que tienen que ver con calidad, equidad e igualdad, ¿no? Ese es como el gran horizonte. Los programas de política pública o instrumentos de política pública, también se les puede llamar, son todas esas intervenciones que nos permiten llegar al gran objetivo, ¿no? No sé si soy clara. Entonces puede haber un número determinado de políticas públicas y un número también determinado de programas. Generalmente lo que se espera es que una misma política tenga un número más amplio de programas, pensando que el problema al cual está respondiendo la política es un problema complejo que tiene varias dimensiones. Por poner un ejemplo, y bueno, pongo el ejemplo de las políticas educativas, la política orientada hacia revertir la baja calidad en México tiene distintos programas que tienen que ver con un programa nacional de lectura, con profesionalización de los docentes, con libros de texto, etcétera, ¿no? Mira, yo para contestar esta pregunta recurriría o me pongo como referente la lógica con la cual opera un enfoque de política pública. Y me refiero muy rápidamente cuál es la lógica del enfoque de política pública: es identificar programas, identificar cuáles son las respuestas gubernamentales en función de diseño de políticas y programas, y luego ya ver eso, qué tanto incidió en la resolución del problema. Yo te diría que para comprender el problema de política pública al cual responde una política o un programa, primero antes que definirlo hay que como comprenderlo, ¿no? Hay que identificar las causas del problema. Y en ese sentido hay como dos tipos de revisiones que hay que hacer. Revisiones de documentos oficiales. ¿Por qué? Porque ahí es donde los gobiernos o los tomadores de decisiones definieron el problema, ¿no? Entonces ahí hay que revisar los planes nacionales de gobierno, que tienen distintos nombres en distintos países, los planes sectoriales o sus equivalentes, ¿no? Tiene que ver con el plan sectorial de educación, de medio ambiente, ¿no? de trabajo. Y lo que hay que ir viendo es justamente cuál es el diagnóstico que hacen los gobiernos, si en ese diagnóstico, en esa definición del problema se identifican distintas causas, y en función de eso ir a ver cuál es la política, ¿no? Y cuáles son los distintos programas. También es recomendable que para
aproximarse a la definición de los problemas públicos, de política pública, es necesario acudir a una bibliografía especializada en el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque las investigaciones te dan sobre el tema específico, pues te dan inputs, ¿no? Para ver cuáles son las distintas causas de un problema público, ¿no? Después, para identificar o ya describir lo que es la política y el programa, estoy hablando en los dos sentidos, porque sí es muy importante no desligar la política del programa, ¿no? Entonces, en ese sentido yo volvería a los programas sectoriales, porque ahí es donde los gobiernos mapean o de alguna manera perfilan la política, y en algunos casos los programas, aunque no siempre. Es muy importante también identificar las instancias ejecutoras de la política y el programa, ¿no? Entonces, y otras son los actores responsables o la autoridad, ¿no?, responsable de ese programa. También una manera es aproximarse ahora a los portales. En los portales de cada secretaría o de cada, como le dicen en la administración pública, cabeza de sector, hay mucha información, ¿no? Incluso como la administración pública ha entrado en esta lógica de política pública, a veces aparecen diagnósticos, aparecen objetivos generales, aparecen objetivos específicos, etcétera, ¿no? Y después, bueno, habría que ver ya para aproximarse a cómo hacer el análisis de la política, y en este caso del programa de política pública, qué elementos tenemos que identificar. Y a lo mejor al identificar los elementos, eso nos lleva a qué documentos podemos revisar. Yo diría que un elemento indispensable es identificar el sustento legal, ¿no?, del programa o de la política, y en este sentido a veces nos tenemos que ir a ver a la Constitución, ¿no?, algunos artículos, porque en algunos casos para resolver ciertos problemas de política pública es necesario hacer cambios constitucionales. Otro volvería a qué instancia o instancias son responsables del programa, y ahí te vas al portal, es prácticamente ver como el organigrama, ¿no?, de la secretaría. Otro sí es importante ver el perfil profesional de los responsables, porque sobre todo creo en este programa es muy importante, porque como lo que se quiere es ver en qué medida los programas asumen una perspectiva de derechos humanos. Eso tiene que ver con también el perfil profesional de quienes diseñan y ejecutan los programas, ¿no? Alguien que no tenga una formación de derechos humanos, pues no necesariamente va a estar preocupado por asegurar, ¿no?, la perspectiva de derechos humanos. Otra es la asignación presupuestaria, esa es fundamental, y esa no necesariamente la encuentran en los portales, hay que acudir a otras instancias, ¿no?, como comentas, al IFAI, o a veces contactos de manera pues más personal, o a veces se hacen solicitudes formales, porque sí es muy importante ver con qué presupuestos cuentan las políticas y los programas, y ahí le vas midiendo, ¿no?, qué tan importante es el programa en cuestión. Otras son las reglas de operación. Ahora hay no ahora, ya tienen varios años, que las reglas de operación son las reglas que regulan, ¿no?, el funcionamiento de los programas públicos, y ahí se puede recuperar mucha información. Ahí generalmente encuentran cuál es el problema que se busca resolver, cuál es el objetivo general, cuáles son los objetivos específicos, quiénes participan, cuáles son las metas, ¿no?, los logros a los que se quieren llegar, e incluso se definen hasta con indicadores, ¿no? Esa parte es muy importante. Y otros dos elementos que a lo mejor no necesariamente lo pueden encontrar en documentos, pero sí a veces es importante hacer entrevistas, tiene que ver con los actores, ¿no? A veces resulta, en función de qué tanto quieren profundizar en la comprensión del diseño del programa,
algunas entrevistas con actores básicos para ver quién impulsó el programa, cuál era la lógica inicial, ¿no?, con la que se impulsó el programa, cuál era lo que se quería resolver. Y otro elemento que a mí me parece importante son las estrategias de comunicación de la política pública, ¿no?, incluso en la construcción de las políticas y los programas. Mira, uno sí es recurrir al Plan Nacional de Desarrollo, porque ahí quiere decir que si aparece ahí, es que hay una preocupación de los gobiernos por resolver un problema. Otro es el plan sectorial, y otros yo diría que son muchas veces los funcionarios construyeron lineamientos de política pública, pero no son públicos. Los tienen en los cajones, literalmente de sus escritorios y de sus oficinas. Entonces, por eso me parece muy importante tener contactos clave de aquellos que están relacionados con el problema público que quieran analizar. ¿Por qué? Porque esa persona les va a dar la información básica. Efectivamente, como bien señala Coneval, no todos los bueno, se supone que todos los programas sujetos a evaluación externa tienen que tener reglas de operación, si no, no, por eso no todos tienen. Entonces, yo diría que estos documentos, que a lo mejor, que qué bueno que haces la pregunta, y sí es bueno tenerlos en mente, no necesariamente tienen nombres, ¿no? Yo te diría, en mi experiencia en la política educativa, tanto en la educación básica como en la educación superior, no te encuentras todos los elementos en el portal. Yo los he encontrado con entrevistas. Ah, oiga, fíjese que aquí hay unos documentos que construimos cuando estábamos armando esto. Y ahí tienen la información de verdad clave. A veces, los mismos funcionarios tienen oportunidad, no siempre, de publicar algunos documentos, sus experiencias, y entonces ahí aparecen en la bibliografía los documentos clave. Y ahí te dan cuenta que aparecen lineamientos de no sé qué, lineamientos de no... Oiga, ¿y estos dónde los puedo encontrar? Ah, no, es que esos los tenemos nosotros. Y a veces, incluso esos lineamientos ni fechas tienen, ¿no? Entonces, bueno, creo que un acercamiento, tratando de querer ser concreta, un acercamiento, reitero, planes nacionales, planes sectoriales, el portal, ver todos los documentos, leyes, reglamentos que hay, y si no es suficiente, o sea, si esos documentos no nos dan lo que andamos buscando, que son cómo se define un problema y qué respuestas ha tenido, es contactar a informantes clave. La manera de acercarse, aproximarse a un análisis de un programa de política pública, y sobre todo en esta maestría de Derechos Humanos y Democracia, es no perder de vista estas dos lógicas que se conjugan en el análisis de políticas con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Que para eso, bueno, ustedes tienen una metodología que incorpora justamente estas dos lógicas, la del enfoque de política pública y la de derechos humanos.